El paranaense Jorge Mocker fue de los grandes de nuestra música, pero pocos lo recuerdan como tal. Nacido un 20 de octubre de 1958, fue compositor, arreglador, orquestador, pianista y percusionista, según su definición biográfica. Y se fue muy pronto, 49 años después, dejando una obra inmensa. Estaba por cumplir 50 ese año. Él murió en mayo 26 y cumplía el 20 de octubre, hubiera cumplido 50. O sea, no alcanzó a llegar. Nosotros nos llevamos 4, yo le llevo 4 años. Soy el mayor de 4. Las otras 2 son mujeres. Jorge es el tercero. Jorge, desde que nació hasta que murió, estuvo conmigo. ¿Entendés? Porque hay gente que piensa que éramos 2 tipos que no teníamos nada que ver. Nosotros vivimos juntos desde que nacimos hasta que morimos. Y estábamos prácticamente miméticos. Es más, yo por la única persona, esto te lo puede decir, confirmar Guille. Por la única persona que delegué y postergué mi función como compositor fue con él. Porque el disco de Magma precede a la obra de él, el primero, que es mío, es mi composición. Y yo ya había hecho Madre Diablo y todas esas cosas. En ese contexto, empezamos a hacer juntos cuando él se vuelve de Santa Fe, acá que fundamos el TEM, que fue el primer taller de educación musical que hubo en Paraná, en el año 85 empezó. Ahí empezamos a trabajar con El Puente, que fue una banda impresionante, que había unos músicos muy importantes, entre ellos Luis Rocco, que era compañero mío, y se había venido de Magma conmigo al Puente. Y él después se fue a vivir a Buenos Aires e ingresó como solista al Teatro Colón, la Filarmónica del Teatro Colón. Y fue el que estrenó, Jorge escribió para él, la suite del Litoral, que se hizo en el Teatro Nacional Cervantes, que yo la tengo grabada, se pasó por Canal 7 en aquella oportunidad, y él ahí empezó a mostrarse la obra de Jorge. Jorge, si hubo alguien que fue determinante para que Jorge empezara a componer para la orquesta sinfónica, fue Semba. Reinaldo Semba, ¿te acordás que fue el director de la orquesta? Fue profesor nuestro de armonía en el Instituto en Santa Fe, en el Instituto de Música. Y él, Jorge, fue el promedio más alto en toda la historia del Instituto de Música, en su oportunidad, ¿no es cierto? Es decir, no sé ahora desde que, qué sé yo, desde el tercer milenio se habrá aparecido, lo puede decir el Guille, porque Guille también a instancias nuestras fue a estudiar allá, pero si apareció otro espécimen de esas características, el instituto tiene más de 100 años. Jorge era un fenómeno. Jorge, imagínate que yo y el Tata íbamos a la escuela secundaria juntos. Y a Jorge le llevábamos más o menos 4 años, supongo, por ahí, ¿no? Y bueno, y probábamos un montón de bateristas, ahí antes de comenzar Magma, hasta que nos dimos cuenta que era Jorge el talentoso, pero que en su momento tenía 14 años. Cuando debuta Magma en el 74, Jorge tenía 16. Y ya te diría que en ese momento era muy, muy, muy importante el desarrollo instrumental de él, ¿cierto? Si hay algo que en cierta medida me parece que quedó como en deuda en cierta medida Jorge, es con su desarrollo personal desde el punto de vista instrumental, como músico individual, ¿no es cierto? Creo que estaba a la altura de los mejores bateristas, percusionistas de la Argentina. Pero a mí lo que me interesa, me parece que Jorge dispara muchas cosas, y dispara un tema a nivel de política cultural
que hasta ahora es casi un tema que nunca se toca, y que yo creo que las autoridades están como un poco lejanas a tocarlo porque tal vez no lo entienden, o, o, o simplemente hay una ignorancia respecto de cómo es el devenir cultural de una ciudad, como es el caso de Paraná, o de un pueblo. Lo de Jorge para mí es un símbolo de la lucha de un músico que se perfeccionó a nivel académico de una manera muy fuerte, que siempre quiso trabajar sobre la música popular y al mismo tiempo producir una música original, no un cover o una copia de otras músicas, sino una música original. Y bueno, obviamente para mí lo más fuerte de él es toda la música orquestal, ¿no es cierto? Dándonos una idea de que fue el primer músico oriundo de Paraná como compositor, de mi generación por lo menos, que trabajó en el Teatro Colón, ¿no es cierto? Que trabajó sus obras ahí y en el exterior, y etcétera. Para hablar y recordar a Jorge Mocker, me remonto a mis comienzos con la música, que acaban de cumplirse 50 años, un poco más de 50 ya. Cuando comenzamos el grupo Madre Diablo junto a Tata Mocker, Alberto Felici, al Toto Risartori, después se sumó Sergio Petrich y algunos otros músicos que pasaban por la casa casualmente de la familia Mocker en Misiones 110. Nosotros teníamos 16 años cuando comenzamos y Jorge ya andaba por los 12 o 13. Era el chico de la casa. Cuando hacíamos un impas con los instrumentos, con las guitarras, que nos íbamos a jugar al fútbol, ahí era el mejor, seguro. Pero cuando volvíamos, Jorge miraba de reojo las guitarras, cómo hacíamos los acordes, y luego se quedaba él con los instrumentos hasta el otro día, hasta el próximo ensayo, hasta el próximo faltazo a la escuela de comercio, y todos los días que aparecíamos mostraba alguna cosa nueva. Hasta que un día se le dio por la batería. Y yo creo que fue alrededor de sus 15, 16 años que empezó a estudiar batería con Quique Kumar, que era en aquel momento el mejor baterista y el mejor profesor de batería que había en Paraná. En muy poquito tiempo, Quique lo echó a Jorge, le dijo, bueno, ya no tengo más para enseñarte. Y Jorge siguió buscando, siguió investigando. Apareció Horacio Motura, el genial baterista de jazz oriundo de Paraná que había vuelto a la ciudad. También tomó algunas clases con él y se transformó realmente en un monstruo de la batería. Pero él empezó tocando la batería acá, en esta casa. Y empezó y deslumbró con la batería. De hecho, él, antes de que grabáramos con Magma y todo, él ya había ido a grabar a Buenos Aires como baterista y como tecladista. Él como tecladista se hace después, cuando con la batería quedaba muy corto para todo lo que quería expresar con la música. Entonces empezó, él tocaba todos los instrumentos, él aprendió acá, porque 4 años, cuando tenés 15, 4 años son muchos. Entonces, imagínate, nosotros teníamos 15, empezamos a hacer Madre Diablo, y él tenía 11. En esa época andaba de pantalones cortos. Era un chiquilín. Entonces él miraba, y nos miraba a todos. Y era un tarado. Y aprendió a tocar, mirándonos, aprendió a tocar la batería del baterista, el bajo del bajista, la guitarra del guitarrista, a cantar del cantante, y después hacía todo, él solo. Pero esa parte de Jorge, de la música original, es un tema muy complejo, que nunca se ha tomado con seriedad, me parece a mí, en el tema de la política cultural. Porque se trata de la asociación del producido cultural de un músico, en este caso, y cómo asociar eso al contenido económico. Él nunca tuvo acceso a eso. Nunca tuvo acceso al contenido económico de su producción musical. Yo,
debí intervenir como intermediario, buscando una ayuda de Sadaik en el momento crítico, para pagar gastos de su enfermedad y bueno, ya una vez que él había partido, y tampoco tuve eco ahí, porque en las salas donde se estrenaron todas las obras de él y los músicos, Sadaik no tenía ningún registro de eso. O sea que Sadaik no pudo ayudarlo, la obra social de Sadaik no pudo ayudar a él. Entonces, a mí eso me quedó siempre grabado como una cosa muy fuerte y que acá es muy difícil conversar de esto, porque el tema de la industria cultural es muy... Acá hay mucho cover, hay mucha imitación de cosas y si se traen cosas famosas, pero música profunda, original, de a nivel de gran orquesta, de gran música, hay poco de eso. Y Jorge es un emergente de eso y es un símbolo. Y en él, estoy hablando de muchos músicos de la Argentina. Este es un tema que siempre lo tratábamos en Alternativa Musical Argentina, que era un proyecto armado para esa clase de producción musical. Mi relación con Jorge empieza medio de casualidad, porque yo había empezado a tocar la armónica, unos 15 años aproximadamente, y tenía ganas de aprender con algún profesor. Y de casualidad, a mi mamá le pasan el dato de Jorge, el número de Jorge, y bueno, lo llamé y vine un día a una entrevista con él, porque quería empezar a tocar la armónica en realidad. Bueno, él me dijo, mirá, yo no te puedo enseñar a tocar la armónica, pero te puedo dar clases de música, de piano. Bueno, vamos a empezar. Así que un poco ahí empezó mi camino en la música y mi relación con Jorge. Y estuve estudiando aproximadamente unos 4 años, 5, ¿sí? O sea, prácticamente durante todo el transcurso de la secundaria estuve estudiando con él. Y más adelante, bueno, verlo componer, porque cuando yo llegaba a la clase, él siempre estaba componiendo, siempre estaba creando, siempre estaba haciendo, me mostraba en lo que estaba, sus obras. Y un poco eso también fue una gran motivación para mí, y fue como también descubrir un mundo nuevo, ¿no es cierto? Y más adelante también me llevó a componer o a crear mis propias composiciones. Y finalmente decidir dedicarme profesionalmente a la música. Éramos, te dije, somos 4, 2 varones, 2 mujeres, intercalados. Yo soy el mayor, después venía Silvia, a 2 años de diferencia, Jorge a 4 cada 2, y después vino, 10 años después cayó Mónica, que era la menor. La crianza de los 3 primeros, porque llevábamos mucho tiempo, y era una época de un barrio tranquilo, de muchos chicos que jugábamos todos en la calle. Éramos una familia bastante particular, bastante desprejuiciada, nuestros padres docentes, así que nos educaron en un contexto de rigor para los estudios en la escuela, todo ese tipo de cosas, pero con una libertad absoluta, y éramos bastante terribles. Jorge, una persona muy amable, con mucho sentido del humor. En cuanto a maestro, era como... era exigente, pero no era duro, en el sentido de que todo lo cubría con su sentido del humor, digamos. Era piola, por decirlo de alguna forma, pero yo luego descubrí, cuando empecé a ejercer yo mismo la docencia en música, que gracias a su forma de enseñarme, tan así desprejuiciada, por decirlo de alguna forma, yo aprendí, por ejemplo, una cuestión técnica, ¿no?, de la música, a leer música de una forma muy natural, a leer
en diferentes claves. Por tocar el piano uno tiene que aprender a leer música en diferentes claves, otros instrumentos solamente utilizan una, pero él me enseñó de una forma tan natural, tan simple, que nunca me costó. Y eso me di cuenta después con los años, cuando empecé a dar clases yo. Y bueno, y después una relación humana, digamos, muy, muy cálida, digamos, como una amistad terminó surgiendo entre los dos. Cuando yo después terminé decidiendo y le comenté que quería dedicarme a la música, él también me aconsejó que me dedicara, por ejemplo, más bien a la composición y no a una carrera de pianista. Y una frase muy característica de él era toda la onda. Toda la onda cuando había algo que venía muy bien, cuando practicabas y te salía algo nuevo o algo más complejo. Esa era una de las frases características de él. Después, bueno, recuerdo alguna otra, pero esa era como su frase de cabecera. Y Jorge era un chico, y bueno, conmigo era, yo era el que le marcaba. A ver, primero yo era como el líder, ¿no es cierto? Y él me seguía. Después yo me fui dando cuenta de que el tipo, por ejemplo, jugábamos al fútbol y yo era el virtuoso. Y él era, porque Jorge fue un tipo más grande que yo, corpulento de físico. Entonces Jorge empezó a jugar de 9. Claro, era una bestia, entraba al área, y yo lo único que tenía que hacer era tirarle la pelota y él hacía los goles. Entonces era una cosa así, yo era como que organizaba, ponía un poco más la parte cerebral, intelectual, estratégica, y él era el que ejecutaba de una manera contundente. Y se destacó en todo, de chico en los deportes, él fue, me acuerdo que se hacían campeonatos, fue campeón de manito en Paraná, campeón en natación, nadaba pecho de una manera fantástica, todos nadábamos todos los estilos, después jugó al básquet, jugó al softball, los chicos podíamos, todos los chicos podíamos hacer una vida muy deportiva, además de cumplir bien con la escuela, con otras cuestiones sociales, familiares, pero el deporte era, y había tranquilidad de los padres para, para que anduviéramos de club en club, de campito en campito, no te veas. Hoy no, yo tengo nietos, hoy no tienen dónde jugar al fútbol. Ninguno es jugador de fútbol de mi nieto, no les gusta el fútbol. ¿Por qué? Porque no tienen dónde practicarlo. No pueden jugar en la calle. Nosotros cortábamos las calles para jugar los picados. Pero después nos apropiábamos, nos adueñábamos con los chicos del barrio, ¿no? Y esto sucedía en todos los barrios de la ciudad. Baldío que había, nos apropiábamos. El 15 de diciembre de 1983 se graduó en el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral con el título de Profesor Nacional de Música en la especialidad Armonía y Contrapunto, con uno de los mejores promedios en toda la historia de esa alta casa de estudios. Entre sus maestros figuraban Dante Grela, Luis Machado, Reinaldo Semba, Mario Luis Montrul y Juan Manarino. Más tarde se perfeccionó en orquestación con el maestro Reinaldo Semba. Jorge Mocker siempre apostó a seguir creciendo, aprendiendo, buceando en la música. Que la parte artística de Jorge y todo lo que es su currículum en cuanto a su preparación musical, sus estudios, etcétera, sería bueno leerlos en el programa porque es algo muy extenso y sorprendente al mismo tiempo. Una persona sumamente franca, directa, muy sensible, de poco hablar y de ponerse a trabajar absolutamente todas las madrugadas. Él trabajaba básicamente de madrugada. Y bueno, yo lo que te comentaba es que durante más o menos 30 años, que fue mi ausencia de aquí de Paraná, yo no tuve mucha cercanía, mucha convivencia. Excepto más o menos 3 meses antes de su partida, compartimos un viaje a Buenos Aires donde
pude más o menos informarme de lo que él estaba viviendo respecto de su realidad profesional, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, bueno, en Buenos Aires está Iride, que es una actriz muy reconocida a nivel teatral e incluso televisivo, ¿no? Con programas de televisión. En la casa de Tata apareció un piano. Entonces también empezó a tocar el piano, pero como pudiera, porque no estudió piano. Hasta que se decidió, ingresó al Instituto de Música en Santa Fe, estudió piano, estudió composición y se transformó en un gran compositor que ha dejado una inmensa obra para todos los entrerrianos. Formó su grupo El Puente, pasaron un buen tiempo con el grupo El Puente haciendo composiciones con poetas de acá de la ciudad. Luego también incursionó en la música sinfónica y allí nos deja una obra realmente increíble que yo creo que se ve coronada con actuaciones junto a la Orquesta Sinfónica Nacional, nada menos que en el Teatro Colón. De esto, a mí me cabe una reflexión. En los últimos 15 años, que son los años que Jorge falta, una sola vez la Orquesta Sinfónica interpretó una obra de él que fue en un homenaje que se le hizo hace muy poco tiempo en el Centro de Convenciones. Sería muy bueno que la Sinfónica todos los años interpretara una obra de Jorge porque creo que sigue siendo el único entrerriano que escribió para Orquesta Sinfónica, al menos en estos últimos 50 años. Por ahí andaba dando vueltas una obra de Juan José Chaire también que supo interpretar la orquesta. Lo que me pasó en mi caso particular es que por ahí, un poco a modo de agradecimiento y de como devolverle algo de todo lo que me dio en esa etapa, decidí hacer mi tesis del final de mi carrera, licenciatura, sobre una obra de él, una tesis de investigación musicológica sobre una obra de él, y eso también fue como una puerta que se abrió, y más allá del trato que yo tenía y que prácticamente dejé de tomar clases con él en el momento en el que él estaba componiendo mucho, y se estaban estrenando sus obras, que por suerte tuve la suerte de presenciar el estreno de la obra que fue objeto de mi tesis, la cantata Hijo de la Tierra. Y en ese momento él estaba componiendo mucho, también fue uno de los motivos por los que yo dejé de tomar clases. Y al meterme a estudiar su obra, descubrí que era mucho más extensa, mucho más vasta de lo que yo creía. Entonces ahí es como que tomé conciencia del tipo de compositor y de lo grandioso de su obra, digamos. Y la verdad que si no hubiera tenido ese acceso, gracias a sus familiares, a Tata, a Jorgito, su hijo, y otras personas que me facilitaron un montón de fuentes y de partituras y demás, si yo no hubiera tenido ese acceso, no había mucha información o gente a quien preguntarle, salvo, bueno, Reinaldo Zemba, que era el director de la orquesta, que había fallecido anteriormente, entonces tampoco estaba esa posibilidad ni siquiera de hablarlo con Jorge. Con el que sí tuve posibilidad de hablar fue con Gabriel Mogilner, que es el autor de los textos y poemas de esta obra, que fue objeto de mi tesis. Si a nosotros un día nos venía uno, él tocaba la batería si faltaba el baterista, un fenómeno, era una cosa de loco. Cuando nosotros dejamos en nuestra etapa de banda del secundario, eso fue más de diablo, empezamos seguíamos todos juntos acá, empezamos a hacer experimentos. Y ahí fue cuando él empezó a tocar la batería, por ahí tuvo un trío con Daniel, antes de que Daniel se fuera a hacer folclore, que Jorge tocaba el bajo, Daniel la guitarra, y había otro que no me acuerdo, no sé si lo conociste, Guillermo Purdié, que ahora está en España. Y era un trío. Pero todos estábamos acá, hacíamos así, viste, grupos, y después hacíamos cruzamientos y cosas así.
Y al año siguiente ya la cosa se empieza, ya empezamos a trabajar, a estudiar en la facultad, qué sé yo, viste, a tener una vida más de adultos. Y ahí Daniel se va a estudiar ingeniería de manera así como para terminar, porque quería entregarle al padre el título, cosa que cumplió en tiempo y forma. Después no ejerció un solo día, se dedicó a la música. Y bueno, yo me fui a estudiar a Santa Fe, qué sé yo, pero bueno, Magma se formó ahí atrás en el fondo y era un trío progresivo con Alberto cantando, yo tocaba la guitarra, Sergio Patrich tocaba el bajo y Jorge tocaba la batería. Sensible, totalmente sensible y muy de aportar cosas y, y después no defenderla desde otro lugar, ¿no? Me acuerdo que hay un tema de él en el primer disco de Magma del 83 que se llama Reflexiones, y ese tema, que es muy largo, tiene una parte coral donde yo grabé todas las voces, ¿no? Las voces desde los barítonos, los bajos hasta los tenores. Y yo recuerdo la felicidad de él por el logro de ese trabajo y en cierta medida él era autor de una línea fundamental del tema, pero que después la desarrolló Tata, porque bueno, como él era una ebullición de talento, que medio como que ya estaba en una cosa y ya pasaba a la otra y ya estaba en otra, y entonces no tenía tiempo de detenerse para poder concretamente cristalizar una obra, ¿no? Y en ese sentido Tata fue muy de acompañarlo. Me parece que por ahí Tata como que o se resguardó detrás de la imagen de Jorge, qué sé yo, pero musicalmente es un tipo talentoso también, que supo acompañarlo, ¿no? Sí, me parece que ese es el término. En 1989 Jorge Mocker abandonó la docencia para dedicarse casi exclusivamente a su labor como compositor, que era su gran pasión. Fue en ese mismo año que recibió el Premio Nacional por el concurso Régimen de Encargo de Obras a Compositores Argentinos Menores de 35 años, organizado por el Fondo Nacional de las Artes. Y de allí en más, su inmensa obra fue premiada a nivel nacional o internacional en diferentes años. Becas, reconocimientos y más premios fueron una constante en la vida de Jorge Mocker. Pero era la creación permanente también. Era el músico admirado por sus pares y también por cada uno de sus hijos y sobrinas, quienes pudieron disfrutarlo como persona y como creador. Ay, papá era un loco hermoso, un gran personaje, 24/7. Yo siempre hago referencia, porque siempre jodíamos con eso, somos todos de Libra. Papá era de Libra, y nosotros los tres somos de Libra, entonces el auténtico libriano divino, totalmente enchufado 220 en cuanto a energía. O sea, vos lo veías a papá y papá te atravesaba con su energía, con su carisma, con toda la onda de, como decía él. Eso era mi papá. De su carrera, yo lo viví como, bueno, mi papá, o sea, a mí me preguntaban qué hacía mi papá, es compositor de música sinfónica, y era raro explicar, porque de chica me acuerdo de Jardín de 5 cuando explicaba, o cuando los invitan, qué sé yo, a indicar cómo explicar, digamos, la actividad. Explicarle a un nene de 5 años que mi papá escribe música o escribía música para otras personas. ¿Y qué música era? Porque siempre me preguntaban qué es la música sinfónica. Mi respuesta era compositor de música sinfónica. Y yo contestaba, cuando me preguntaban cómo era la música, yo contestaba como la música de las pelis o cuando están las orquestas sinfónicas. Con 5 años yo
tenía completamente naturalizado el estar detrás de bambalinas en el Teatro 3 de Febrero cuando tocaba con la orquesta. Y había nenes que me miraban como diciendo, no sé lo que me estás diciendo, digamos. Yo lo tenía completamente naturalizado. Lo mismo que el de estar en función o estar en el teatro. Como recuerdo icónico de la carrera de papá, yo tengo la fecha en la que él toca en el Teatro Colón, que nosotros fuimos en familia, alquilamos una combi, yo era muy chica, no sé, había tenido 6, 7 años, y me acuerdo que fuimos con una delegación de Mocker, alquilamos una camioneta, una Traffic, tipo puerta a puerta, fuimos al Teatro Colón, nos bajamos, lo vimos a papá, subimos, y esa imagen de estar en el palco, que si bien era una imagen que yo tenía por el estar en el Teatro 3 de Febrero y verlo a mi papá en un escenario con muchos músicos, lo imponente de ese lugar a mí me quedó grabado. Lo primero que me dicen es eso, vos sos Mocker o sos muy parecido a tu viejo. Y después, a ver, lo sorprendente quizá es que todo el mundo lo conocía, digamos. Siempre me dicen, sí, ¿cómo es tu nombre, Mocker? Como el músico, le digo, sí, soy el hijo. Y nada, siempre me dicen, siempre tienen anécdotas con mi viejo. La gente siempre lo recuerda y lo recuerda bien, digamos. ¿Y qué me acuerdo de él? El humor, que es algo que en todos nosotros sigue vivo. Me acuerdo la locura por la música, me acuerdo de haber estado ya sea en lo de mi abuela o también ha llegado a tener un estudio. En su momento nosotros vivíamos en un departamento y abajo él había armado como su estudio y también me acuerdo de haber estado allí y él siempre a la noche era ponerse a componer, digamos. Pasaba horas y horas ahí en el piano repitiendo las cosas y yo mientras tanto jugaba a la compu o me ponía a jugar a la pelota y eso. Cuando él va al Colón ya tenía más de 40 años. Fue muy joven, digamos. La mayoría de los compositores argentinos, aún los académicos, primero que hasta el momento que él apareció en el Colón, nosotros, para la gente así, digamos, Jorge ya había despegado, pero nosotros por procedencia era como músicos que veníamos del rock. Nunca fuimos rock exclusivamente, siempre fuimos más eclécticos, más abiertos. Nosotros fuimos de los primeros que hicimos fusión con el folclore, con la música académica. No era solamente un rock progresivo. Y Jorge era un tipo todavía, porque él tenía contactos con gente del mundo del jazz, la música académica, cuando empezó a estudiar en Santa Fe. Ahí fue de entrada un tipo que pateó el tablero porque nadie podía entender cómo un gurí que había empezado a tocar el piano a los 2 años ya hacía material que cualquier otro tenía que tener 6, 7, 8 años haciendo estudios en preparatorios, en conservatorios, en escuelas de música. Y él en 2 años hizo eso, o en menos. Pero eso era cuando tenía 17, 18 años. Yo te decía, cuando llega al Colón, 2000, sí, debe haber tenido 44 años, ni los músicos argentinos del mundo de la academia tenían estrenos sinfónicos tan jóvenes. Era un caso bastante raro. Además, Jorge era un chico que, digamos, en ese momento ya no era un chico, pero Jorge componía, arreglaba sus obras, las orquestaba y en la mayor parte de las veces, cuando esa música, esas partituras empezaron a volar por el mundo, pero cuando estaba cerca, él también ejecutaba partes, no como solista,
Pero, por ejemplo, en el concierto para Luis Rocco, tocó el piano, conjunto a la Orquesta de Música Argentina Juan de Dios Filiberto en Buenos Aires. Cuando grabó con la Merenson, Alejandra Merenson, que hizo una suite para fagot, ella era fagotista de la Filarmónica del Teatro Colón, después fue directora del Teatro Colón, él tocó el piano, hicieron una versión que la grabaron en Buenos Aires, en el estudio de Iván Cosentino, que es un tipo de mucho prestigio. Grabaron una versión reducida, fagot, piano y percusión, y la percusión Jorge lo llevó a Moliberón. Ese registro se publicó en Alemania, fue en un CD que tenía a los mejores exponentes de los 5 continentes. Bueno, mi relación con el tío siempre fue muy cercana porque él estaba en todo, siempre estuvo en todo. Para mis cumpleaños, lo que me pasara, era una persona que siempre estaba ahí y no se olvidaba nunca de nada, ni siquiera cuando se fue a Europa. Me acuerdo que estando allá, él me llamó, bueno, justo cuando él estaba allá también se murió mi mamá, entonces, que se murió unos días antes de mi cumpleaños, y él estaba muerto, allá estaba, no lo podía creer y no podía estar acá. O sea, siempre fue una relación muy cercana, estaba en todo. Muy, muy presente, o sea, como mi padrino, como un papá más, un segundo papá, muy presente. El tío vos llegabas a la casa de la nona y si llegabas al mediodía, a la siesta, estaba durmiendo, porque él se pasaba toda la noche componiendo. O sea, él vivía al revés. Entonces vos, si querías verlo o querías verlo en acción o lo que sea, a partir de las 5 o 6 de la tarde, estaba ahí. Y vos llegabas y lo primero que hacías es, obviamente, ir a la piecita de atrás, llegabas a saludarlo a él, porque siempre, y si no, él te pegaba el grito de atrás para que fueras, y estaba sentado con un banquito que lo tengo yo al banquito, que era donde apoyaba el mate lavado, frío, inmundo, y él te convidaba con la porquería, te la convidaba, y vos, ay, tío, qué rico, pero no se podía, hasta el día de hoy, es una cosa que vos entrabas a lo de mi abuela, que ahora vive mi papá ahí, y no pensar en que en la piecita de atrás está el tío. O sea, era su lugar. Y llegábamos todos directo, atrás, al tío, a buscarlo al tío. Bueno, porque lo que más íbamos éramos todos los que éramos sobrinos de él. En cuanto a su manera de componer, él componía mayormente de noche, entonces tenía como los horarios corridos, digamos. Y eso era algo que compartíamos mucho, porque quizá venía a casa y nosotros ya habíamos comido y él recién estaba por comer. Y siempre cuento esta anécdota, digamos, de que en más de una oportunidad yo almorcé o cené 2 veces porque llegaba papá, porque estaba por comer, y obvio que iba a comer con papá, digamos. Y era una fiesta vivir esa situación, digamos. Pero puntualmente él tenía horarios cambiados por eso, digamos, porque trabajaba de noche. Entonces nosotros capaz que nos estábamos por acostar a dormir para ir a la escuela y papá se estaba yendo a trabajar. Papá se estaba yendo a componer. Siempre compartía en el estadio del proceso creativo. Sabemos que el proceso creativo tiene un montón de fases, o de facetas, y también tiene momentos. O sea, el artista, por momentos, cuando está inspirado, se encierra y compone y crea, y por momentos cuando se trababa, él decía, voy a salir a cambiar el aire. Y era que digo salir porque él literalmente se encerraba en su piecita de composición, en donde él hizo las magias que hizo, y era el proceso creativo, y respetar ese proceso creativo y estar encerrado y que salga lo que salga. Y siempre contaba, digamos, que cuando se trababa o no salía algo, se trababa ya sea el proceso creativo o tenía algún inconveniente, no sé, ponele que se le cortó la luz o se le trababa la compu o alguna cosita así, él siempre usaba la frase voy a cambiar el aire, y se iba literalmente, o se iba a fumar un pucho, o se hacía el mate, o
cambiaba de esa manera. Siempre hablaba de como el recambio, la importancia del recambio energético a la hora del proceso creativo. Y siempre contaba que no es algo lineal, no es como un trabajo de jornada que vos estás 8 horas y haces tal 8 horas. O sea, no, esto tenés días de composición y de que te vuela la cabeza y hacía un montón, y días en los que estaba trabado y no le salía nada, y él eso lo compartía. Eso es lo que más me acuerdo, digamos, de su manera de compartir el proceso creativo. Y yo creo que el legado ha sido enorme. Quizás a mí el hecho de haberme agarrado tan chico, hay muchas cosas que no tenía ni idea o que no sé, no tenía cómo llegar a esa información, pero me acuerdo en el homenaje que hicimos, ahí tuvo una magnitud eso que dije, che, qué loco, como otros tantos homenajes al que hemos ido, a lo que hemos ido, digamos. Yo me acuerdo que mientras él vivía, digamos, él tocó 2 veces en el Colón, y que pudo ir mi hermana más grande, yo era muy chiquito, no pude ir. Pero bueno, con respecto al legado de la música, yo creo que ha sido un músico muy importante para el país, para la provincia, y para la ciudad, ni hablar, para nada. Pero yo me quedo más con el legado musical que nos ha dejado a nosotros, digamos, a todos sus hijos, digamos, aunque si bien la familia entera, medio que todos andamos metidos en la música, digamos, ¿no? No, acá cuando venía, como mis papás estaban separados desde que yo era muy chica, yo nunca dejé de tener relación con mi papá, digamos, así que siempre tuve relación con los Mockers, muchísima. Y iba todos los días a la casa de mi abuela. Y cuando él venía para acá, porque tenía una relación muy, muy estrecha con mi mamá también, porque cuando mis papás se pusieron de novio, mi mamá prácticamente vivía en la casa de mi abuela, y Jorge era más chico que mi mamá. Y lo tenían como, viste, el guricito que rompía la bola con la batería y haciendo ruido y que de acá y que de allá. Entonces como que mi mamá siempre lo tuvo como un hermano también a mi tío. Y siempre que se juntaban, casi siempre en verano para mi cumpleaños, él venía para acá y, no sé, con mi vieja, horas y horas hablando, tomando cerveza obviamente, hablando de música, che, nene, ¿en qué andás? Así, se veían por ahí poco, pero cuando se veían era una cosa como que nunca había pasado el tiempo. Muy presente, muy cariñoso, muy buena onda, ¿viste? Era como, bueno, yo ahora soy padre y medio que me queda hablando de legado también, ese legado como padre de ser más un amigo, un compinche, todo el tiempo manejar un buen humor. Es muy raro, era muy raro verlo enojado, digamos, era muy raro. Sí, era un loco terrible, digamos, pero sí, lo de los horarios, tal cual, sí, los horarios eran totalmente, porque como te digo, su día su día, por así decirlo, arrancaba a la noche, que era donde él tenía como esos ataques de creatividad, y a la mañana medio que no existía. También nosotros estábamos en la escuela, y solíamos verlo, sí, tarde, noche. Su producción no tenía techo. Comprendía la música de cámara, coral, para ballet, obras de teatro y programas de televisión, videos documentales y un cancionero inédito sobre diversos poetas entrerrianos. Un trabajo constante, permanente, desafiando el tiempo y los mitos. Todos recuerdan aquel 15 de mayo de 2003 cuando el Teatro Colón recibió al compositor paranaense a sala llena y con público de pie para el estreno de Conclusiones. Pero los que lo conocían sabían que era una de sus metas y que lo lograría.
y que seguiría creciendo. Jorge era el líder del grupo, lo fundó él, y ese grupo fue el que hizo que detonara toda la actividad como compositor académico, sinfónico, porque nosotros teníamos un grupo que sonaba como un grupo de fusión, de rock fusión con elementos del folclore, del jazz, del tango, pero esa posibilidad de ejecutar música a otro nivel nos hizo que cuando nos vio José Luis Castiñeira de Dios, que era el líder de Anacruza, habló con Semba, porque la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos tocó con Anacruza acá en el anfiteatro, recital que produje yo, y fui a un ensayo nuestro y le dijo a Semba, pero vos tenés que tocar esto con orquesta, esta música la tenés que hacer para orquesta con el grupo. Y Semba lo miró y bueno, le dijo, Jorge, te vas a tener que poner a escribir, y Jorge se puso a escribir. Y después que nosotros hicimos varios conciertos con la Orquesta de Entre Ríos y con la Orquesta de Santa Fe, Jorge le dijo, Semba le dice a Jorge, bueno, ahora podemos descartar a la banda y que te puedas dedicar a componer. Vos seguís tocando con tu grupo, de hecho el grupo seguía tocando y haciendo las cosas que preparábamos, pero él además empezó a componer para orquesta sinfónica. Eso fue algo que en el momento que lo hicimos, entre el año 88, 89, 87, 88, 88, 89, no me acuerdo bien, no había precedentes en la música de las bandas eléctricas. Yo no cuento a El Puente como una banda de rock, era un espíritu rockero, pero ni los grandes músicos del rock argentino habían tocado con orquesta todavía. Te estoy hablando de Charlie, Spinetta, Fito, el que vos quieras, ¿eh? Ninguno había tocado todavía con orquesta. Jorge era un baterista infernal que yo lo tenía atrás en Magma cuando éramos chicos, ¿no es cierto? Yo tenía 19 y él habrá tenido, supongo, 16 o 15, no recuerdo, pero la fuerza musical de Jorge, el trabajo de Sergio Petrich en bajo en esa época, el primer tipo que acá empezó a tocar bajo sin trastes, y Tata en ese momento, que era un compositor importante dentro de la estructura de Magma, conformaba un trío así de mucha fuerza, a tal punto que nosotros en ese momento tocábamos más en Santa Fe que en Entre Ríos, y medio que siempre fue así, porque lamentablemente acá hay hay un culto a velar las cenizas de la continuidad sociocultural, o sea, de la tradición, y no a aprender el fuego de esa continuidad sociocultural con artistas que aporten cosas nuevas y que incorporen adentro la tradición, el folclore. Jorge era eso, venía de ahí y nosotros obviamente venimos de ahí surge la idea del Magma y qué sé yo, pero que nunca pudimos, si se quiere, insertarnos en un nivel de, a ver, yo te diría cuántos años yo pude haber vivido de la producción musical de Magma. 10 años habré vivido de los 50 años que está por cumplir Magma. Los otros nos tuvimos que acomodar como pudimos a sobrevivir. Y sobrevivir acá es muy difícil. Yo sobreviví 30 años en Buenos Aires. Así que para mí esto es un símbolo y recordarlo está muy bueno porque es al mismo tiempo darle una mano al hermano que semana a semana nos recuerda la trayectoria de Jorge en un canal amigo, supongo, de recordando la trayectoria de ese artista que lamentablemente partió antes, ¿no? Hizo cientos de obras, pero nadie olvida la cantata Hijos de la Tierra, un tributo a los aborígenes que habitaron suelo enterriano, creada por Jorge Mocker sobre textos y poemas de Gabriel Mogilner, que se estrenó en 2005 con más de 200 artistas en escena cuando se inauguró el complejo turístico del Thompson. Jorge Mocker se enfermó a fines de 2007 y su vida se fue apagando lentamente,
pero la peleó hasta el final. El 4 de abril de 2008, en el Teatro 3 de Febrero, junto a la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos dirigida por Reinaldo Semba, fue su última función en público donde ejecutó al piano su obra Suite Enterriana. Falleció semanas después, un 26 de mayo, a los 49 años. En el momento que Jorge se enferma, cosa que indudablemente lo ha tomado absolutamente desprevenido, como a todos, nadie pensó en que podía morirse porque o enfermarse tan gravemente, porque era un tipo que no era un músico, no era un artista así, de temperamento endeble, de físico. Era un tipo que parecía más bien un deportista que un artista. Y él estaba en un momento que componía, le llegaban pedidos de toda América Latina. Hace 2 o 3 años me mandaron pedir de un fagotista polaco que vive en Londres, que sacó un DVD que yo cada tanto paso por tele. Le llegaban pedidos de todo el mundo para que escribiera conciertos para instrumentos específicos. Y Jorge debe tener 6, 7 conciertos que quedaron sin estrenar, por lo menos creo yo. Bueno, yo no dispongo de la obra de lo que quedó, digamos, después que él falleció. Pero estaba en un momento, estaba muy, muy contento, y estaba como muy, muy estimulado por la creatividad. Vivía para componer. La vida de él era la música. Yo siento que a mi papá no se le hizo el reconocimiento que merece. Es algo que pienso hace un tiempo. No es que no se le hicieron reconocimientos, sí se le hicieron, pero considero que, sobre todo localmente, y a esto me estoy refiriendo puntualmente a Paraná o la provincia de Entre Ríos, me parece que podría haber mucho mayor reconocimiento, porque considero que a un artista la mejor manera de homenajearlo es reproduciendo su arte. Y eso tiene que salir como una propuesta de quien quiera efectivamente homenajearlo o conmemorarlo. Dicho sea de paso, el homenaje que se hizo en Paraná fue gestionado y convocado por nosotros los hijos. Salió de nosotros la idea de pedir ayuda en cultura local. Después de mucho tiempo lo logramos, tuvimos el apoyo de la provincia y finalmente lo pudimos efectuar en el centro de convenciones, pero eso fue a los 10 años de su fallecimiento. En el medio hubo cositas, pero si vos me preguntás mi sentir de la conmemoración, para mí falta que circule su obra, que circule su música, que se haga, que se proponga y que se escuche. Si bien en vida hizo un montón de cosas, sobre todo en la época que estuvo Reinaldo Semba como director de la orquesta, y bueno, llegó al Colón, todas esas cosas, pero le costó un montón, nunca tuvo apoyo así fuerte como el que tendría que haber tenido por lo que era. Uno podía llegar a pensar cuando se enfermó, bueno, no lo va a ver, pero como todos los grosos, qué sé yo, gente que se lo reconoce después, tampoco. O sea, se me pone la piel de gallina. Ese anhelo que teníamos todos de última, escuchar su obra y demás, después de que se fuera, porque ponele que mucha gente no lo quería o lo que fuera, o no le caía bien o lo que sea, pensamos que después sí, algo iba a pasar, y no, tampoco. Y en la única vez que le hicieron algo acá,
fue porque mis primos, los hijos de él, se movieron para pedir el apoyo creo que fue provincial, para poder hacerle un homenaje a él. Yo haría 2 etapas, digamos, ¿no? Que creo yo que la que más importa hubiese sido cuando él estaba en vida, ¿no? O sea, cuando él estaba vivo, digamos. Yo creo que... Está bien, estamos hablando del Colón y demás, pero suelo recordar que en su momento no la tenía muy fácil para ser el músico que era, para las giras que había hecho, porque había ido a Europa y demás. Y no sé si se le daba el lugar que realmente... Bueno, supo ser también jurado de la Fiesta del Mate y demás, pero se la tenía que rebuscar, o por lo menos yo me acuerdo de haber escuchado siempre quejarse de que acá no se le daba ese lugar, y algo que siempre le insistía a mi mamá era que se vaya a Buenos Aires, ¿viste? Como dice todo, como le dicen a todo músico, andate a Buenos Aires para crecer, digamos. Y después la segunda etapa no, para mí no. O sea, el homenaje lo armamos, por ejemplo, entre nosotros, digamos, entre los hijos mayormente y la familia, digamos, pero después, y salvo algún que otro artista barra profesional que se acuerde, que lo reconozca, que quiera realmente representar algún que otro trabajo, no sé si ha tenido el reconocimiento. Y siempre fue muy libre a la hora de ser papá, digamos, o de decirme algo. Yo no viví una situación en la cual no me dejen, y esto hablo en plural porque tanto mi mamá como mi papá, lo mismo, digamos. No fui castrada o negada en lo que se me ocurra. Era, no sé, desde lo más mínimo de tengo un cumpleaños en tal punta y vamos literal, porque si yo no tenía con quién ir, por ejemplo, y tenía que ir con mi viejo, capaz que lo pateábamos, capaz que me acompañaba en remis y después me buscaba. Siempre, o sea, muy compañero, muy compinche, lo que le pida, digamos, la mejor. Me acordé de una anécdota que nosotros lo usábamos con mi prima María Paz, hija de Tata, que nosotros íbamos al Club de Chahue, siempre nos manejamos en el barrio, y claro, cada una tenía a su papá trabajando en su lugar de trabajo, que es la casa donde vivía mi abuela. Y fuimos y me acuerdo de que le hicimos tipo todo un verso, y nuestro objetivo era conseguir plata para tomarnos un helado en Cremolati. Y no me acuerdo, armamos como toda una historia, nosotras, como de fundamentar eso. Y yo llegué y creo que tuve que decir 2 palabras y me dijo, ¿qué? ¿Se quieren tomar un helado? Sí, bueno. Y fue como tan sencillo como eso, sin vueltas, digamos. O sea, vinieron, querían tomar un helado, quieren tomar, bueno, listo, vayan. Y así nosotros nos quedamos como, ¡ay! Fue tan fácil. Cuando me dijiste lo del consejo fue esto, como la simpleza y el decir cómo estaba, porque eso, una persona muy temperamental, papá era muy temperamental y considero que es algo netamente heredado en cuanto a temperamento, carácter, manera de hablar, impronta, voz. Todo eso hace a que tengamos este perfil que vos estás viendo, que todos están viendo, digamos. Y sin embargo, tenía un muy buen manejo de esto. Todos los que conocimos a Jorge Mocker seguimos recordando y reconociendo su enorme figura y su importancia en la historia contemporánea de la música entrerriana. Pero quizás no alcance con ello, porque era un grande en serio, como pocos, y duele ver que el olvido
va ganando la batalla. Pienso en la injusticia nomás, de que se haya ido tan chico y que no se lo valore, eso también duele. Duele porque también veo en mi papá, que también le duele a él, que tanto rompieron, todos. Que la verdad que tener algo tan grande y no poder hacer nada con eso es, como familia y yo como sobrina me duele, me gustaría hacer algo, digamos, tener algún contacto como para poder hacer algo. Como un loco hermoso, como dije al principio, porque era eso. Una persona... Él usaba mucho la frase toda la onda, todo el tiempo. Si vos te lo cruzabas por la calle, o te lo cruzabas en un recital, o le hacías una nota en la radio, él te iba a decir con esa frase icónica. Con esa frase elegimos recordarlo nosotros y mucha gente. Así que si tengo que elegir una frase, que lo recuerden con toda la onda.